Helo! A croeso i gwers 3 de Otro Mes de Gales. Marian dwi. A heddiw, dydd Llun. Dydd Llun y 5 o Hydref 2020. Y 5 o Hydref 2020. Croeso! Sut ydych chi heddiw? Iawn? Da iawn. Contesten mis preguntas. Nes di feicio dros y penwythnos? Do. Nes i feicio? Naddo. Nes i ddim beicio. Okay. Nes di weld y teulu dros y penwythnos? Do. Nes i weld y teulu? Naddo. Nes i ddim gweld y teulu. Nes di fynd am dro dros y penwythnos? Do. Nes i fynd am dro? Naddo. Nes i ddim mynd am dro. Okay. Sut ydych chi'n dweud la taverna yn Gymraeg? Y dafarn. La oficina. Y swyddfa. El parque. Y parc. El centro, la ciudad. Y dre. El trabajo. Y gwaith. La tienda. El shop. No. Todos estos lugares llevan e, ¿no? El artículo e. El o la. ¿Ya? E. ¿Ya? Pero si la palabra empieza con vocal, como por ejemplo ysgol o ysbyty, cambia a ¿Okay? Antes de vocales tenemos ysgol, ysbyty. Y también ardd, el jardín. Ardd. ¿Okay? Ysgol, ysbyty. Ardd. ¿Okay? Ok, para decir ir a o ir al, o ir a la o ir al, ¿se acuerdan que es mynd ir? ¿Ya? Mynd i'r gwaith, mynd i'r dafarn, mynd i'r ysgol. Okay? Y en pasado sería yo nes i fynd i'r. ¿Ya? Fui a la taberna. Nes i fynd i'r dafarn. ¿Ya? Fui al trabajo. Nes i fynd i'r gwaith. Fui a la tienda. Nes i fynd i'r siop. Yeah? Okay. Heddiw, dyn ni'n mynd i ddysgu dos formas cortas en el pasado. Normalmente tenemos la forma larga. Nes i fynd, nes i weithio. Okay? Esto es la forma larga. Pero también tenemos para todos los verbos una forma corta. A veces la forma larga es más común, se usa más. A veces es la forma corta que se usa más. Bueno, heddiw, tenim dos formas cortas muy útiles que se usa mucho. Okay? Uno es el verbo mynd conjugado en el pasado. En vez de nes i fynd, hay otra forma que podemos usar. Y eso es eshi. ¿Ya? Como para decir fui. Eshi. 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 ¿Ají? Eshi. Fui al o fui a la eshi ir. ¿Ok? Eshi ir. ¿Ok? Voy a decir el lugar y ustedes pueden hacer la frase con eshi ir a este lugar. Fui a este lugar. ¿Ok? Por ejemplo, y dafarn. Eshi i'r dafarn. Y parc. Eshi i'r parc. Y gwaith. Eshi i'r gwaith. Ysgol. Eshi i'r ysgol. Ysbyty.
Es I i'r ysbyty? Yr ardd? Es I i'r ardd. Da iawn. So, es I, fui. Es I i'r, fui a, la o fui a al. ¿Ya? Ok, da iawn. Ok. Aprendimos también la forma pasada de gweld. ¿Ya? Vi, gweld. Nes I weld en el pasado. ¿Ya? Nes I weld. La forma corta, conjugada de gweld en el pasado también es muy útil, se usa mucho. Y decimos, en vez de usar la forma larga, nes I weld, usamos welishi. Welishi. Okay. En el sur, a lo mejor usan una forma más como gwelaisi. Gwelaisi. Okay. Pero en mi acento del norte de Gales, welishi. Okay. Welishi. Vi. Welishi mam. Vi a mi madre. Yeah. Welishi Roberto. Yeah. Vi a Roberto. Welishi Carolina. Welish I Carolina dros y penwythnos. Okay? Welish I. A chi? Welish I. Eto? Welish I. Okay. ¿Cómo sería vi tu auto? Welish I dy gar. Welish I dy gar. Vi a tu madre. Welish I dy fam. Welish I dy fam. Vi a tu madre esta mañana. Welish I dy fam bore 'ma. Welish I dy fam bore 'ma. Otras personas. Padre, tu padre, dy dad. Dy dad. Dy dad. A chi? Dy dad. Vi a tu padre. Welish I dy dad. Welish I dy dad. Vi a tu padre ayer. Welish I dy dad ddoe. Da iawn. Hermana yn Gymraeg, chwaer. 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 Chi? Chwaer. Tu hermana, dy chwaer. Dy chwaer. Mi a tu hermana. Welish I dy chwaer. Welish I dy chwaer. A chi? Welish I dy chwaer. Vi a tu hermana ayer. Welish I dy chwaer ddoe. Da iawn. I uno más. Hermano, brawd. Dy frawd. Tu hermano, dy frawd. Dy frawd. Dy frawd. Chi? Dy frawd. Vi a tu hermano. Welish I dy frawd. Welish I dy frawd. Vi a tu hermano ayer. Welish I dy frawd ddoe. Welish I dy frawd ddoe. Eto. Welish I dy frawd ddoe. Da iawn, gwych, da iawn. Entonces, dos formas cortas. Es I, fui. Es I ir, fui al o fui a la. A welish I, vi. Welish I. Ok? Da iawn, diolch yn fawr. A tan y fory. Hwyl!